Queridos fieles todos, habiendo sido criados para amar y servir a Dios en esta vida y verle y gozarle en la eternidad, reconcentrándose este último fin en los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y siendo la vida religiosa el modo más perfecto y fácil de conseguirlo, el objeto principal de esta congregación deberá ser nuestra propia santificación y la del prójimo. Estas solemnísimas palabras son las que abren la edición de las Constituciones de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe de 1885, escritas por el venerable padre Antonio Plancarte Labastida. Son el ADN espiritual y existencial de la congregación y son una hermosísima síntesis de la naturaleza de todos los bautizados, de su fin y de su razón, la propia santificación y la de los demás, movidos por la promesa de la eternidad. Ahí es donde apunta el padre Plancarte. Santificación, movidos por la promesa de la eternidad y conducidos por el amor a Dios y al prójimo. Bastaría sin duda meditar con serena calma y ferviente ardor esta llamada potentísima que el padre Plancarte está dirigiendo hoy todavía a la Iglesia en la persona de sus hijas. Y es hermoso que celebremos el hecho de que algunas de ustedes hayan abierto sus oídos y su corazón a esta voz convocadora. Y más aún, con el auxilio de María Santísima de Guadalupe, con la intercesión de San Antonio de Padua y con la fuerza del Espíritu Santo, que hayan perseverado y perseverarán aún a lo largo de todos estos años. La de hoy es una jornada para el gozo, lo he dicho desde que llegué y así lo estamos viviendo todos. Jornada para el gozo y para la alegría, porque evoca y confirma al mismo tiempo la fuerza de la fe que movió el corazón del padre Plancarte en un momento de auténtica debilidad, de auténtica dificultad y de profunda necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de brújulas que reorientaran de nuevo el corazón del hombre de su tiempo hacia el sendero de la auténtica realización. Dios va sembrando la tierra y la historia de brújulas que reorienten a la humanidad. Eso fue la figura del padre Plancarte, pero no se acabó en él, porque quiso dejar este legado en cada una de ustedes. Así lo concibió el padre y lo dejó plasmado para ustedes cuando apenas en el segundo artículo de las Constituciones les escribía: siendo la irreligión el enemigo principal de la santificación de las almas, nuestro principal objeto será combatirlo. Pero combatirlo, dice el padre, por medio de la enseñanza de la doctrina cristiana. Este santo propósito puso en marcha la congregación en todo un proceso guiado por la divina providencia y combatido por el padre Plancarte. Combatido, sí. La situación sociopolítica del México de su tiempo era en verdad convulsa y contraria a la verdad revelada y a la fe y a las costumbres que la Iglesia enseña, defiende y promueve desde siempre, con el fin de acompañar a la humanidad a su plenitud, a su realización. Las leyes de la Reforma, que ustedes habrán estudiado mejor que yo, aquellas leyes de la Reforma impulsadas por el liberalismo,
Intentaron socavar los fundamentos de la Iglesia y de la fe, hasta el punto de que una facción del pueblo, una parte, que fueron los conservadores, se levantaron en armas y estalló una guerra. Y es bueno que recordemos estos acontecimientos porque también en este contexto es precisamente en el que el padre Plancarte enarbola el estandarte del combate espiritual, pero no como aquellos conservadores para armarse violentamente y declarar una guerra fratricida contra los otros. El combate espiritual que pone en marcha el Padre no es violento, sino que se sigue con las armas de la sabiduría elocuente de un hombre tocado por el Espíritu. Baste hoy recordar, por ejemplo, entre las muchísimas ocasiones en las que luchó y combatió en este combate, recordamos el discurso del 28 de diciembre de 1875. En aquella ocasión no duda en criticar duramente el sistema de enseñanza imperante en el país, tan deficiente y tan necesitado de reforma. En ese momento faltan todavía 10 años para que la congregación se ponga formalmente en marcha, pero ya el padre Plancarte está dando sus primeros pasos, aunque no sin dificultad, para que en la Iglesia se instaure un modo de vida santo y santificador a través de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Como les digo, es bueno que recordemos cómo en un primer momento el Padre apuntaba a este santo propósito, pero con gran sencillez y humildad. Algunos años antes, en 1870, el Padre aprecia la necesidad de fundar en Jacona un asilo para niñas pobres. Y ustedes lo saben mejor que yo, pero recordémoslo. Quiso encomendárselo a las hermanas de la caridad. Estas porque en sus constituciones y porque en su modo de vida y de ser parece ser que no cabía, no aceptaron ni la donación ni el proyecto del Padre. Por lo tanto, aquella contrariedad, aquel contratiempo, tuvo que también ser combatido por este espíritu creativo e imaginativo del padre Plancarte. De ahí le nace al Padre no una fatigosa desilusión. Él tiene un proyecto, lo ha propuesto, se lo han tirado, pero no se desilusiona. Eso le pasa a las personas que viven en el Espíritu. Ante un contratiempo y ante una dificultad, no conocen la desilusión, sino la ardiente inspiración de una nueva forma de vida en la Iglesia, la creatividad que nace y que surge del espíritu que aletea en el corazón del hombre de fe. Para ello, llevó a cabo toda una tarea de formación de superioras, maestras de colegio, entre las que consideró entonces las más capaces y virtuosas. Estos dos datos, que apenas les menciono, queridas hermanas, siguen siendo hoy verdaderamente reveladores para nosotros y especialmente para ustedes. En primer lugar, les hacía alusión a la situación política y social de esta querida nación de México. El Padre, ante esta situación, no se queda quieto, no se desentiende, no mira para otro lado buscando su propia comodidad o su bienestar. Todo lo contrario, rompiendo barreras de convención y tradición, da un paso adelante y asume el riesgo de alzar la voz contra el poder establecido. El suyo es un gesto profético, de gran valentía y de gran audacia, que no pueden dejar de ser hoy notas que definan a las hijas de María Inmaculada de Guadalupe. La valentía y la audacia. Y no valen excusas. No me digan, no, yo ya llevo 25 años en la vida religiosa, yo llevo 50, 60, 75, 70. No, no vale. La valentía y la audacia es una semilla que ha de germinar cada día de nuestra vida.
a imitación de aquel que fue su fundador. El segundo aspecto que he querido recordar de esta historia de fundación, el de las dificultades y los contratiempos sufridos, nos hacen descubrir en el padre Plancarte al hombre de la fe, una fe honda y arraigada, por la que se sobrepone a los obstáculos. Es una fe que se asienta en la providencia y que se deja iluminar por el Espíritu. Por eso genera, engendra, fecunda la vida de la Iglesia. Son estas palabras que todos los religiosos debemos grabar a fuego en nuestro corazón, porque nuestro voto de castidad, junto con la pobreza y la obediencia, no nos lleva, queridas hermanas, no las lleva a ustedes, su voto de castidad, a renunciar a ser madres, a dejar atrás para siempre su fertilidad. Todo lo contrario, fíjense, la fe genera, engendra, fecunda la vida de la Iglesia a través de los gestos, a través de las palabras, a través de la fidelidad. Estaban esas 10 vírgenes necias y las otras sabias sin saber qué hacer, pero unas recibieron la luz, la inspiración que engendra, que genera y que fecunda. Y fecundó luz y fecundó vida el hecho de que el novio cuando llegó las recibió en su casa, porque estuvieron atentas. La fe del padre Plancarte es creativa y desde ella llevará a cabo algo mucho más grande de lo que inicialmente se había atrevido a imaginar. Todas estas, de nuevo, deben ser notas que acompañen la identidad de las que hoy siguen sus pasos en el camino de la santificación. Fe profunda, fecundidad, creatividad, que conjugadas con la valentía y con la audacia, nos previenen de la tentación de la soberbia y de la temeridad, tan contrarias a la comunión en el Espíritu. El cronograma de la fundación nos desvela aún otro aspecto revelador de los tantísimos que podríamos mencionar en una vida tan plena, aun habiendo sido relativamente corta. Nos revela tanto un dato de santidad del padre Plancarte como de lo que debe resplandecer en cada una de las hermanas de la congregación. Vamos ahora al 8 de diciembre de 1877. Fue la fecha en la que el padre había elegido a 10 jóvenes. Algunas de ellas, 8 si no me equivoco, profesan el 2 de febrero de 1878. Previos ejercicios espirituales. Atención a la mención de los ejercicios espirituales. Qué hermosa la experiencia del padre Plancarte a través de sus ejercicios espirituales. Cada año de su vida, buscando momentos para encontrarse con el Señor en profundidad, para abrir su corazón a la inspiración del Espíritu. Quien no reza no puede ser un verdadero cristiano. También a ellas las llevó a participar de este momento de gracia. Y apenas un año después se convoca la erección canónica en abril de 1879. Ya en 1894, faltando el padre, moviéndose todo este proceso de la formación, el doctor don José Mora, obispo de Tehuantepec, viaja a Roma y entre sus quehaceres lleva la tarea de la aprobación canónica de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que adoptarán este nombre al final. Bueno, pues estando en esto, escribe una carta al padre Plancarte en la que, entre otras cosas, el obispo Mora le dice: comenzaré a preparar a los consultores, explicándoles la situación y necesidades de México, la utilidad de la congregación, y otro tanto haré con los cardenales. Dios nos ayude. La aprobación de Roma no las hará absolutamente independientes del ordinario y sí les dará mayor firmeza. Y lo que es ya gran cosa, la plena seguridad de que observando esa regla exactamente se harán santas. Y además tendrán todas las prerrogativas de los institutos reconocidos y aprobados por la Santa Sede. Hago todas estas explicaciones para que no desmaye usted y sí confíe mucho en Dios.
Es bueno, insisto, que nos recordemos hoy las fechas que nos hablan de los acontecimientos de gracia, pero también y sobre todo nos hablan de los tiempos de Dios. Miren, queridas hermanas, yo por mi formación me he dedicado al estudio de la Biblia y a la historia. Me doy cuenta cómo los tiempos de Dios a lo largo de la historia no son los nuestros. El Señor tiene su tiempo. ¿Y saben una cosa que no tiene nunca, nunca el Señor? Entre otras, hay una que no tiene nunca, 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 y es prisa. Dios no tiene prisa, nunca. El padre Plancarte aprendió esa dinámica que lleva mucho, que tiene mucho, mucho que ver con la humildad. Las que sean formadoras, díganselo de vez en cuando a las jóvenes. La que tiene prisa es porque no es humilde. ¿Y cómo es eso, padre? Pues sí, la humildad es el abajamiento de mi propia voluntad a la voluntad de otro y por lo tanto al tiempo de otro, a la ocasión que provee otro, y ese otro con mayúscula no es más que Dios. Vivir en humildad es vivir en la confianza plena de que Dios está actuando. Así lo vivió el padre Plancarte. Él comprendió y aceptó, y no por ello dejó de trabajar. Atención, no se vayan a creer que este curita español viene a decirles que no tengan prisa para que se pongan a tomar el sol. No. Además, a mí, como pueden ver por mi piel, no me conviene mucho ponerme al sol. Él no dejó de trabajar, no dejó de apostar fuertemente por este proyecto que no era suyo, sino del Espíritu, y que, como le había dicho el obispo Mora, habría de servir para la santificación de las hermanas. Observando esa regla exactamente se harán santas. Y creyó que esta palabra amiga, creyó en ella sin desmayar, confiando mucho en Dios, como el buen prelado le proponía. Hoy celebramos que algunas de ustedes llevan ya un tiempito en este camino de santidad, 75, 70, 60, 50, 25... Probablemente muchas de ustedes echen sus cuentas y digan, pues yo también voy ya por buen camino, ¿verdad? Celebramos que se han propuesto perseverar hasta el día en el que el Señor las convoque al banquete eterno de las bodas. Felicidades, muchas felicidades. Porque con su empeño y a pesar de las dificultades, a pesar de las ocasiones de flaqueza que no faltan, han conectado con la fuerza del Espíritu que impulsó al padre Plancarte a llevar a cabo su plan de santidad. Gracias por su testimonio, que tanto bien hace a la congregación y a la vida de la Iglesia. No dejen de mantener firme la esperanza, aun cuando el mundo se empeñe en sembrar campos de cizaña. La formación doctrinal de nuestros jóvenes es en cada generación un reto santo y asombrosamente maravilloso. Atención, formación doctrinal, decía el padre Plancarte, no formación en las modas del momento o en los afectos, en los sentimentalismos que imperan en mi tiempo, no. También aquí resplandece su santidad y la de ustedes en el servicio a una verdad que está muy por encima de todos nosotros, porque es la verdad del amor de Dios. Pues ¿qué otra cosa es la verdadera doctrina? Sino el descubrimiento y la integración en la propia vida del amor de Dios que nos ha creado, que nos ha llamado, que no deja de acompañarnos nunca con su divina providencia. Permítanme terminar con otro sutil apunte acerca del modo de actuar de la providencia de esta ocasión que hoy estamos celebrando. Miren, en las gestiones que llevó a cabo este obispo Mora en Roma, en nombre del padre Plancarte, encomendó una parte de la tarea a un padre capuchino. Pues bien, este padre capuchino al que se le confía el negociado romano se llamaba padre José Calasanz de Llevaneras, futuro cardenal Vives y Tutó. Así se llamó después, cardenal Vives y Tutó. Y ustedes me dirán, pues muy bien, mira tú qué gracia de la providencia. No, déjenme que les dé un dato más. Cardenal Vives y Tutó, nombrado por San Pío X,
fue el mismo que en los primeros años del 1900 recibió un encargo del Santo Padre de revivificar una orden muy antigua que en ese momento estaba flaqueando mucho. Y esa orden había sido fundada por San Cayetano de Thiene. Ahora resulta que algunas de las novicias que están aquí, el día 7 de agosto, van a profesar sus primeros votos. Felicidades también a las novicias, 7 de agosto. Ya saben qué día es el 7 de agosto, ¿no? ¿Qué santo es? Y es San Cayetano. Bueno, pues, Cardenal Vives y Tutó, 7 de agosto San Cayetano, en la fiesta de hoy, esa orden que tenía que revivificar el cardenal era precisamente la orden de los teatinos. ¿Cómo quiere la providencia de una manera tan hermosa que los padres teatinos acá en México hayan acompañado y acompañen todavía a las hermanas en tantas ocasiones, con Padre Octavio, con Padre Ricardo en el hospital y con otros padres? Y cómo ha querido el Señor, a través de nuestro encuentro con Madre Elba, que hoy un servidor, también teatino, esté aquí con ustedes. Cuántas conexiones, cuánta hermosura que nos dispensa Dios a través de su gracia. También aquí el Señor nos conecta con este amor sublime que nos ha regalado. Hoy celebramos entonces que este grupo de hermanas se han abandonado en las manos de la divina providencia, bajo la guía del mismo espíritu que inspiró al Padre Plancarte y a las primeras jóvenes que profesaron sus votos en la congregación. Le pedimos al Señor que siga enviando a esta parcela de su Iglesia a otras muchas jóvenes decididas a cumplir este hermoso propósito de santificación. Propósito de santificación en el servicio a la enseñanza de la verdadera doctrina, bajo los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, acompañados siempre por la maternal protección de María Santísima de Guadalupe, por la intercesión de San Antonio de Padua, y amando y sirviendo a las hermanas como el Padre Plancarte amó y sirvió a la Iglesia. Que así